¿Quién es Jesús? ¿Qué es Jesús? Jesús es Dios, no es Dios, es un rabí, es un profeta, es realmente hijo de Dios, es realmente el Verbo encarnado, es parte de la divinidad. Vamos a analizarlo un poco. Para acercarnos a la idea de Jesús, quién es, de qué se trata, si era un rabino, si era un maestro, si era un profeta, tendríamos que acercarnos a los documentos históricos. ¿Por qué? Porque algo ha quedado registrado de Jesús. No es un mito, ¿no es cierto? Por más que a veces se dude, haya personas o algún movimiento que dude de la existencia de Jesús, la verdad que hoy no hay ninguna posibilidad de duda de que Jesús existió. Más allá de los documentos más históricos, fiables, y que son justamente aquellos que por lo general se intenta poner en duda, que son los evangelios, también tenemos documentos del pueblo hebreo, los judíos, tenemos documentos de Flavio Josefo, tenemos documentos de otras fuentes que hablan de Jesús por afuera, digamos, de la Biblia. Pero si volvemos a la Biblia, que son los documentos más fiables e históricos, porque son los que realmente escriben acerca de él y que sus autores son personas que vivieron con él en su tiempo. O sea, ¿qué mejor que eso? No hay forma, ¿no? Si uno buscara a un periodista que hiciera una nota, lo ideal sería alguien que haya estado presenciando los hechos, los eventos. Bueno, los evangelios tienen que ver con eso. Son escritos a más tardar, como el más cercano, digamos, años 60, 30 años después de Cristo, 20 y pico, y ya había habido todo un proceso de recopilación de material y se decide armar el Evangelio en ese año, más o menos, primer Evangelio 60 después de Cristo. De ahí hasta el 100 se escriben todos los Evangelios. Y entre medio se escriben junto a este primer Evangelio que se escribe, también están las cartas del apóstol Pablo, también años 60 después de Cristo. Paralelamente a la escritura de los Evangelios del primero, ya el apóstol Pablo está escribiendo sus cartas, ¿no? Está dejando por escrito, digamos, todo lo que él ya sabe, ¿no es cierto? Entonces tenemos muy cerquita, tenemos ese material. Pero bueno, más allá de eso, vamos a leer qué nos dice el Evangelio acerca de esta personalidad, este ser, este rabino, este profeta, Dios encarnado, porque ahí va el asunto, ¿no es cierto? Así que vamos a leer al Evangelio de Juan. ¿Por qué el Evangelio de Juan? Porque el Evangelio de Juan es el que reúne todo aquello que se entiende por Jesús, ¿no? Una persona que caminó entre la gente de aquel tiempo, pero que produjo un cambio a nivel mundial tal que el tiempo se dividió en antes de Cristo y después de Cristo. Hoy algunas facciones que no quieren saber nada con que Jesús realmente haya sido el Mesías, entonces pueden hablar de antes de la era común, después de la era común, simplemente para negar el rol de Jesús, ¿no es cierto?, de haber dividido la historia. Entonces, antes de esta era, después de esta era, antes de la era común, después... Bueno, pero es antes de Cristo y después de Cristo, porque aún por más que se dividan antes de la era, después de la era, ese corte de la era lo produce Cristo, Jesús. Vamos a leer un poquito a Juan y a partir de ahí vamos a tratar de ver de qué se trata esto, ¿no? Entonces tenemos Juan 1. En el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Nos dice la Biblia de Jerusalén. Ella estaba en el principio con Dios,
todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Vamos a ver un poquito el griego, ¿no es cierto? Vamos a ver qué nos dice el texto original, que está en griego, ¿no? Dice, en el principio estaba haciendo la palabra estaba siendo vuelta hacia el Dios, hacia Dios, y Dios estaba haciendo la palabra. En arché, en o logos, logos es la palabra, ¿no? Esta logos tiene que ver con justamente la palabra, el verbo. Kai o logos, otra vez la palabra, en o en proston teón. Este teón es la divinidad, que es Dios. Pequeña diferencia entre Dios y Dios. Como ustedes ven aquí, esta es la divinidad. Y Dios estaba haciendo la palabra. O sea que el griego nos está diciendo prácticamente exactamente lo mismo que leemos en el español. En arché, en no logos, kai o logos, en proston teón, kai logos, en o logos, en teos, en o logos. Entonces tenemos que Dios es la palabra y la palabra estaba vuelta hacia Dios. Aquí tenemos entonces básicamente desde el griego que en el principio la palabra existió siempre, que la palabra estaba siendo hacia el Dios, estaba vuelta hacia Dios, expectante, esperando que Dios le dijera qué hacer, pero la palabra era Dios y Dios estaba haciendo la palabra. Y Dios era la palabra. Entonces volvemos al texto en español, que va a ser más fácil, más sencillo de leer, y volvemos a la misma idea. En el principio existía la palabra, desde siempre, no hubo un momento en que la palabra no existiera. La palabra estaba con Dios, con Dios vemos que está vuelta hacia Dios esperando. Por un lado lo tenemos, esta idea tan difícil, tan compleja, que cuesta tanto porque no es intuitiva, de pensar que Dios, aun siendo uno solo, ha sacado a un costado a su palabra, ha personalizado su palabra. La palabra ha existido desde siempre, no hubo un momento en que Dios no tuviera palabra, pero Dios ha personalizado su palabra y esta palabra está vuelta hacia Dios, expectante, esperando que Dios le dé instrucciones, lo que sea. Pero la palabra es Dios y la palabra, como ya vimos en el griego, y la palabra era Dios. No hay ninguna duda de que la palabra es Dios. En el principio existía la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. La palabra era Dios. Como vimos en el griego original, dice, y Dios era la palabra. No dice, y la palabra era un Dios, porque aquí tenemos el gran problema de los testigos de Jehová que dicen que Jesús es un Dios de los tantos que hay, ¿no? Los testigos de Jehová son politeístas, a veces niegan, dicen, no somos politeístas, pero sí, son politeístas al pensar que Jesús puede ser un Dios más. Sin embargo, el griego no lo dice. El original de Juan 1 no dice un Dios, sino y Dios estaba haciendo la palabra. Aquí no hay un Dios. Eso es un agregado en la Biblia de los testigos de Jehová que no existe en el original. Cuando alguien les lea y les dice, miren, no, pero acá dice que Jesús es un Dios, no. Recuerden que en el original griego, que es de donde se traducen luego las Biblias, no dice un Dios. Y Dios estaba haciendo la palabra. Y la palabra era Dios. Entonces, vamos de vuelta a ese concepto tan complejo. Dios
es todo y lo único. ¿No es cierto? Es lo que le dice Dios a Moisés en la zarza ardiente. Recordemos, en el Éxodo, Moisés, zarza ardiente, Dios lo llama a Moisés, le dice, vení, que te voy a pedir que vayas a rescatar a mi pueblo. Y Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Anda a mi pueblo y decirle que yo soy, te envía. Porque Moisés le pregunta, ¿y vos quién sos? ¿Cómo te llamas? Porque Moisés tiene una idea politeísta porque había sido criado por los egipcios. Entonces él tenía una idea politeísta. Entonces cuando Dios le habla, le dice, bueno, pero vos quién sos. Porque Dios se sabe un montón. Para Moisés. Entonces Dios le dice, no, yo soy el único Dios. No solo Dios le está diciendo que Él es el único Dios, sino que le está diciendo que es lo único que existe. Yo soy el que soy. ¿No? Fuera de mí no hay absolutamente nada. Todo es yo. ¿No? Yo soy el único que existe y lo único que existe. Raro, ¿no? Es difícil de asimilar. Moisés, yo no creo que Moisés lo haya entendido. Se fue y le dijo, yo soy, me envía. Punto. Ya está. Pero queda registrado en la Biblia, yo soy el que soy. Yahvé. Eso significa Yahvé. Yo soy el que soy. Entonces, volvemos a Jesús y nos encontramos con que Dios ha sacado su palabra y la ha personalizado, y esa palabra es el verbo de Dios. Continúa Juan 1 y nos dice, todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Dios crea a través de su palabra. Entonces no es que Dios crea directamente, sino que, misterioso, porque es así, Dios, por la palabra, Dios habla y las cosas existen. Esa palabra está personalizada en el logos, en el verbo, en la palabra. Esa palabra personalizada, no tenemos otra palabra para persona, personalizada es la que crea. ¿No es cierto? Ahora, ahí tenemos otro tema. ¿Cómo crea Dios? Dios crea mágicamente con una varita. Universo, persona, Adán, Eva, Edén, pueblo hebreo. No, la verdad que no. ¿Dónde crea Dios? En sí mismo. ¿Por qué Dios crea en sí mismo? ¿No hay un lugar afuera de Dios? ¿No puede crear Dios afuera? ¿Y dónde está ese afuera? Entonces, ¿hay un lugar afuera de Dios? No, no hay un lugar afuera de Dios. Es lo que Dios le dice a Moisés. No hay un lugar fuera de mí. Yo soy lo único que existe. En Deuteronomio vuelve sobre lo mismo. Yo soy lo único. No hay dioses fuera de mí, no hay nada fuera de mí. Si no hay nada fuera de Él, ¿dónde va a crear? No hay un lugar afuera. Él crea en sí mismo, porque no hay otro lugar. ¿No es cierto? Dios es lo único. Entonces crea en sí mismo. Entonces, ¿cómo crea? Vamos a Génesis 1. Bereshit bara Elohim. ¿No? En el principio Dios creó. Bereshit. En el principio Dios creó. Por lo general, cuando vamos a la Biblia nos encontramos con una traducción similar a esta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿No? En el principio es Bereshit, creó es bara en hebreo, Dios, Elohim. ¿No? Esta palabra que se usa en la Biblia está compuesta de varias tradiciones hebreas, la tradición eloísta, la tradición yavista, deuteronomista y sacerdotal. 4 tradiciones hebreas que se han volcado a los textos bíblicos
el Pentateuco original escrito por Moisés. Moisés toma todas esas tradiciones y las vuelca a la Biblia, más lo que Dios le reveló especialmente a él. Este libro es de tradición eloísta, por eso el nombre de Dios es Elohim. En el principio, Bereshit creó Bará Elohim, los cielos y la tierra. Este tema, esta palabrita, es la que nos interesa, ¿no es cierto? Creó, ¿no? En el principio, Bereshit, Bará, creó, ese creó, el Bará en hebreo es manifestó por la palabra. Fíjense qué interesante que es esto. Bereshit, Bará, manifestó por la palabra. Entonces, Dios nos está diciendo que la creación ha sido por medio de la palabra que manifiesta. La palabra manifestó la creación. Nos ha quedado esto tan sencillo de creó y creación, ¿no? Pero en realidad es manifestar y manifestación. Esa creación es la manifestación de Dios. Dios ha manifestado su manifestación, creación, por la palabra, que es el verbo, el logos, la palabra de Dios, la cual ha manifestado la creación, la manifestación en Dios. ¿Quién es esa palabra? ¿Quién es ese verbo? ¿Quién es el logos? Esa persona que Dios ha personalizado. ¿Quién es? Bueno, cuando el verbo encarna terrenalmente a través de una mujer hebrea para poder ser del pueblo judío y ser humano, se llama Jesús. Jesús es el verbo, la palabra, el logos que Dios había personalizado desde toda la eternidad en el principio y que es parte de la divinidad, que es Dios, es Jesús. Jesús es el nombre de el verbo en su encarnación terrenal, adquiriendo la forma humana, siendo un humano totalmente humano, 100% humano. ¿Deja de ser Dios para ser humano? No. El verbo sigue existiendo como verbo, pero toma también la humanidad y se transforma también en humano. El verbo encarnado se llama Yeshua. Yeshua significa la salvación viene de Yahvé, o Yahvé salva, o Yahvé sana. Entonces, ¿y el verbo deja su trabajo de verbo para encarnar terrenalmente? No. ¿Cómo sabemos eso? Porque el universo sigue funcionando mientras Jesús camina en Galilea, hace pescaditos para reparte el pan, charla con la gente, se sube a la barca, se baja a la barca. Mientras el verbo en su encarnación terrenal hace todas esas cosas en la humanidad, él simultáneamente, a la par de ello, sigue sosteniendo el universo. Lo vemos en el libro del Apocalipsis. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso. Jesús crea, manifiesta, sostiene en el mientras tanto y desmanifiesta al final. Trae la existencia lo que no existía manifestándolo en Dios, lo sostiene y lo mantiene funcionando y lo desmanifiesta al final, volviendo tabla rasa. El principio de los tiempos de Dios, el final de los tiempos de Dios. Un tiempo, manifestación, desmanifestación, mientras tanto sostiene el universo. Jesús camina con la gente y hace milagros impresionantes. ¿Por qué los puede hacer?
porque Dios está en él, la divinidad está en él y él es divino. Yo y el Padre somos uno, dice Jesús, ¿no? Yo y el Padre somos uno. Jesús nos muestra una jerarquía divina sencilla. La Biblia hace así, habla todo de manera sencilla, simple, para que cualquiera pueda entender conceptos muy complejos, conceptos trascendentales muy complicados, de manera sencilla. Entonces Jesús nos dice, el Padre me envió, yo soy el Hijo. Súper fácil, ¿no? Súper fácil. En el momento en que Jesús es bautizado por Juan el Bautista, Dios Padre habla y dice, este es mi Hijo muy amado, yo lo he engendrado hoy, ¿no? En ese momento, en su bautismo, él adquiere el título de Hijo de Dios. Entonces él nos muestra de manera sencilla una jerarquía. El Padre, que no tenemos otra palabra para el Padre, el Verbo, que es en la jerarquía el Hijo de Dios, y luego el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, que viene de Dios. Si el Verbo es parte de la divinidad, porque es la palabra de Dios que Dios ha personalizado, entonces el Espíritu Santo, al provenir de Dios, proviene tanto del Padre como del Hijo, porque ambos hacen a la divinidad. Y el Espíritu Santo es parte de la divinidad, no está separado, es parte de la divinidad. Padre, Verbo y Espíritu Santo son lo que llamamos Dios. Y en el Antiguo Testamento, Yahvé. ¿Qué es Yahvé? Padre, Verbo y Espíritu Santo, que forman una sola cosa y lo único que tiene verdadera existencia. ¿Y qué somos nosotros? Manifestación en Dios por la palabra, que es el Verbo. Todo lo que vemos, lo que no vemos, lo que pensamos, todo está manifestado en Dios. Lo abstracto, lo concreto, todo. Y Dios manifiesta por su palabra los cielos y la tierra, el reino celestial y todo lo terrenal. Todo. Y en ese todo entran las ideas, los conceptos, lo abstracto, todo, todo. Entonces, vemos cómo de una manera tan sencilla la Biblia nos transmite conceptos tan complejos y trascendentales. ¿Quién es Jesús entonces? Bueno, Jesús adopta roles en la historia de la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de roles? Bueno, primero tenemos un primer rol principal así masivo, que es el ser el Verbo encarnado, ¿no? Juan nos dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. ¿Ven cómo habla de la palabra? Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Jesús en su encarnación terrenal, ¿no? El Verbo en su encarnación terrenal. Y la palabra, el Logos, el Verbo, se hizo carne, humano, puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Vemos cómo el título de hijo no significa que primero haya existido el Padre y luego el Hijo, porque ahí viene una confusión. Como Dios utiliza estos conceptos tan sencillos, Padre e Hijo, que todo el mundo conoce, puede ocurrir
que algunas personas, algunas facciones, entiendan mal este tema. Ah, si es el hijo, entonces no puede ser el padre. ¿Por qué? Porque primero está el padre y después el padre tiene hijos, ¿no? Eso sería lo normal en la tierra, pero es una imagen sencilla de jerarquía divina. Padre, hijo. El hijo hace lo que el padre dice, el padre le dice cómo hacer al hijo. Pero tenemos que volver a Juan 1. En el principio era la palabra de Dios personalizada, que siempre fue Dios y existió desde el principio. Entonces hay que tener en cuenta estas cosas. No podemos quedarnos con un pedacito y anular el resto, porque si no, así terminan siendo las cosas que creemos. Entonces, como decíamos antes, Jesús, primero que nada, un rol fundamental, el de ser la palabra hecha carne. Luego, en la historia de la salvación, Jesús asume roles. En la historia de la salvación, Jesús, el Verbo, asume roles. ¿Qué son los roles de Dios? Los roles de la divinidad. Bueno, eso tiene que ver con cómo uno, para más sencillo, ¿no es cierto? Uno cumple roles en la vida. Yo puedo ser padre de familia, escritor, abogado, intendente, jugador de fútbol, todo eso junto, ¿no? Tengo un rol de padre, un rol de jugador de fútbol, un rol de profesional, un rol de escritor. Son roles de una misma persona que cumple roles en la vida. El Verbo, cuando encarna en la historia de la salvación, cumple roles. ¿Cuáles son esos roles? Bueno, el ser completamente humano, el ser un judío, descendiente de Adán, descendiente del pueblo de Israel, descendiente de la tribu de Judá y descendiente de David. Judío, judío, judío. El Mesías. Y otro de los roles es el de ser un animal, el animal al sacrificio. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En una historia de la salvación que pone de relieve el tema de los sacrificios para rescatar los pecados, Jesús es el sacrificio, paradigma de sacrificio, ¿no? Él va a ser el sacrificio definitivo y el animal definitivo al sacrificio. Él va a ser el Cordero de Dios que va a quitar los pecados de todo el mundo. Y luego va a ser absolutamente Dios. Por eso estos 4 roles de la divinidad están representados en la Biblia en el tetramorfo de los 4 seres vivientes del Apocalipsis y en los 4 seres vivientes del libro profético de Ezequiel. No, me van a decir, no, Ezequiel son 4 ángeles, 4 querubines, nada que ver con Jesús. Los que escribe Ezequiel no se entiende exactamente de qué habla, no se comprende, es un libro muy oscuro en cuanto a que no se supo de qué se trataba hasta que llegó el Apocalipsis. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, Ezequiel se entiende. ¿Y cómo lo entendemos a Ezequiel? Bueno, ¿por qué? Porque Juan en el libro del Apocalipsis nos vuelve sobre ese tema de los 4 seres vivientes, el tetramorfo, 4 formas, tetramorfo de Ezequiel, y ahí se entiende que las revelaciones de Jesucristo nos muestran los roles de la divinidad en la historia de la salvación. Hombre absolutamente, Dios absolutamente, el buey que se muestra como rostro de buey, que es el animal al sacrificio, porque los sacrificios en la antigüedad eran de bueyes y el dios El de la antigüedad era un buey. Y entonces tenemos el hombre, tenemos el buey, tenemos el león de la tribu de Judá, otro rol de la divinidad, el ser un judío. El Hijo del Hombre ha venido a hacer esto, venir a hacer, decía Jesús, lo decía todo el tiempo. El Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. ¿Qué hijo de hombre? En realidad el original dice hijo de Adán. El descendiente de Adán, judío, ¿no? Esa es
el rol de la divinidad de ser un judío. Para eso estaba el pueblo hebreo. Para eso está toda la cadena de sangre desde Adán hasta Jesús. Para eso Dios crea a Adán y Eva, para que tenga una línea de sangre directa con Jesús. ¿Adán y Eva eran los primeros de la humanidad? No. No, pero ¿cómo puede ser si la Biblia dice que sí? Bueno, la Biblia se ocupa de la cadena de sangre de Adán y Eva hasta Jesús. ¿Y afuera del Edén vivía otra gente? Sí, toda la humanidad que Dios había creado en el sexto día, en el primer relato del Génesis. No, pero ¿cómo puede ser eso? No, eso es una barbaridad. ¿Qué dice la arqueología y la ciencia? Que la humanidad lleva 2 millones de años, 200.000 de civilización más o menos, hasta el Neolítico 10.000 años más o menos, y ahí viene la Adán y Eva en el Edén, ya entrando la edad de bronce. Entonces, ¿qué es lo que es, cuál es la historia con Adán y Eva? Son los primeros de lo que en el futuro va a llegar a ser mucho más adelante el pueblo hebreo. Cuando Adán y Eva salen del Edén, ellos no son hebreos como lo pensamos ahora, pero la cadena de sangre directa de Adán y Eva va a terminar siendo los hebreos, van a terminar siendo los judíos, ¿no es cierto? Afuera vivía otra gente. Yo les dejo un video, tengo varios videos sobre este tema de quién vivía fuera del Edén mientras Dios creaba a Adán y Eva, para entenderse la historia de la salvación. Volvamos a Jesús. Jesús, los roles de la divinidad en la historia de la salvación. Animal al sacrificio, absolutamente hombre, absolutamente Dios y judío. 4 roles, 4 evangelios. Por eso tenemos 4 evangelios y no 53 o 1, ¿no? Tenemos 4 evangelios. Cada evangelista escribe desde una perspectiva de ese rol en particular. Por eso tenemos 4 evangelios y con pequeñas discrepancias. ¿De dónde vienen esas discrepancias? De que son escritos y son inspirados por Dios desde determinada perspectiva. Así como en el Apocalipsis vemos que a cada iglesia se le habla desde un lugar, ¿no? Jesús habla desde un lugar, desde una perspectiva, le va hablando a cada una de las 7 iglesias. Los evangelistas en los 4 evangelios hablan desde un lugar que le da este rol de la divinidad. Entonces tenemos 3 evangelios muy de los roles terrenales y un evangelio de la perspectiva divina y trascendental. Por eso tenemos Mateo, Marcos y Lucas, roles terrenales, el hombre, el animal al sacrificio y el judío, y Juan, el rol absolutamente divino y trascendental. Por eso el libro de Juan, el Evangelio de Juan, es tan distinto y abarca temas teológicos tan profundos en diferencia con los sinópticos, que son los otros 3. Por eso hay 4 evangelios, y no uno solo, todo mezclado, o 53, porque mucha gente pudo haber escrito sobre Jesús, pero quedan los 4 inspirados por Dios que tienen que ver con esto, con el tetramorfo, Por eso cada evangelista está asociado desde la iglesia primitiva con una imagen, cada evangelista con una imagen del tetramorfo del Ezequiel o del Apocalipsis. Entonces tenemos que Jesús encarna roles en la historia de la salvación y a su vez Jesús tiene lo que se llama la munera Christi, que es el ser profeta, sacerdote y Dios, ¿no es cierto? Jesús. Entonces vemos los roles de la munera divinitas in historia salutis, que es los roles de la divinidad en la historia de salvación, los tetramorfos. Entonces Jesús, que es el verbo de Dios, la palabra de Dios que Dios ha personalizado, encarna en la historia de salvación y cumple roles para la salvación, ¿no? Entonces tenemos distintas frases en los evangelios al final cuando Jesús está muriendo que tienen que ver con todo lo que dijo Jesús en ese último momento, levanta cada evangelista por una cuestión de que está mostrando una línea
que tiene que ver con el rol de la divinidad para ese evangelio. En el de Juan dice, todo se ha cumplido. Dios que da por terminado todo lo que estaba prefigurado, planeado, y lo consuma en ese último momento de la muerte de Cristo. No es que le erraron, a cada evangelista se le ocurrió una frase distinta porque no sabía cómo terminar. No. Cuando se entiende y se comprende los roles de la divinidad en la historia de la salvación, se entiende el tetramorfo y se entienden los evangelios. ¿Por qué 4? ¿Cómo? ¿De qué están hablando? ¿Por qué estas discrepancias? ¿No? Hay pequeñas discrepancias que son muy interesantes, siempre verlas a la luz del rol de ese evangelio, ¿no? Son temas, tengo un libro, lo pueden descargar gratis, no le estoy vendiendo el libro, descárguenlo gratis de mi sitio, el tetramorfo, los roles de la divinidad en la historia de salvación, y ahí explico. Tengo un video también sobre los roles de la divinidad en la historia de salvación, también lo pueden ver. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es la palabra de Dios hecha carne, que aún habiendo adquirido una humanidad 100% humana, sigue siendo 100% hombre y sigue sosteniendo el universo. Jesús en determinado momento dice, mi Padre y yo a esta hora trabajamos, cuando le acusan de que está haciendo cosas en Shabbat que no debía hacer. Y lo dice porque el pueblo hebreo tenía esta sensación de que Dios trabajaba en Shabbat. ¿Por qué trabajaba en Shabbat Dios? Dios no descansaba en el séptimo día del Shabbat. Ellos sí, porque Dios se lo había mandado. Pero Dios no descansaba en Shabbat, porque los pajaritos cantaban en Shabbat, llovía en Shabbat, los chicos crecían, los chicos nacían, la gente se moría en Shabbat. Entonces esas eran cosas que Dios hacía. Y Dios trabajaba en Shabbat. Jesús les muestra que Él, siendo Dios, sigue trabajando en Shabbat. Entonces cura a la gente en Shabbat y lo hace bien a la vista de todos para que todos vieran que Él trabaja en Shabbat, cura en Shabbat, y Dios le da la posibilidad de realizar milagros con el poder de Dios en Shabbat, porque Él es Dios. Yo y el Padre, dice Jesús, somos uno. Y utiliza para ello una palabra en el arameo, hebreo, original, porque los originales de los evangelios fueron de tradición oral y Jesús hablaba arameo. Entonces, ¿dónde vamos a ir a buscar lo que Jesús dijo? Obviamente el griego no, porque ellos hablaban hebreo y arameo. Más que nada arameo, el hebreo ya había quedado para un tema de los escribas y las escuelas rabínicas, ¿no es cierto? Pero el Shema estaba en hebreo, ¿no es cierto? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Oye Israel, Shema Israel, Adonai Elohenu, el Señor nuestro Dios, Adonai Echad, el Señor es uno, Echad. ¿Qué palabrita es Echad? Echad es uno compuesto. Echad se usa para la unidad compuesta por otras cosas. Un racimo de uvas. Uva, ejat. Y una uva, ¿cómo digo? Yahid. Una uva es uva, yahid. Una uva, unita. Uva ejat es racimo de uvas. Entonces, cuando se habla de Dios, el Señor es uno, el hebreo, Dios les ha dado ejat. Uno compuesto. ¿Compuesto por quién? La Trinidad, Padre, Verbo, Espíritu Santo. No, pero la Trinidad no está en la Biblia hebrea, no está en el Antiguo Testamento. Bueno, el léxico, las palabras van creándose en la humanidad a partir de tratar de nombrar pensamientos. ¿Cómo pienso lo que no puedo nombrar? Tengo que ponerle un nombre a las cosas para poder nombrarlas y pensarlas. ¿Cómo voy a pensarlas si no las puedo nombrar? Entonces, Trinidad es el nombre que se le da a esta unidad
y multiplicidad, ¿no es cierto?, de Dios. Una unidad múltiple, la multiplicidad de tres en la unidad de Dios único, Trinidad. Así creamos palabras todo el tiempo para definir cosas que hasta ayer no existían. 5G, celulares, informática. Esas palabras no existían en el Antiguo Testamento. ¿Cómo puedo usar una computadora si esa palabra no existía en el Antiguo Testamento? Bueno, la tuvimos que crear para poder representar una idea y toda una cosa, una ciencia, una tecnología que no existía antes. Entonces, la Trinidad no pasa a existir cuando la podemos nombrar. Existía de antes, pero no la podíamos nombrar hasta que no creamos la palabra que la nombre y representa la idea. Al nombrarle y representar la idea, nos damos cuenta de que estamos hablando de Padre, Verbo y Espíritu Santo. Verbo, Hijo y Espíritu Santo. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad, ¿no es cierto? Entonces usamos imágenes sencillas que Dios nos da, Padre, Hijo, jerarquía divina y Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es el Verbo que encarna en la historia de la humanidad, se hace carne, se hace humano, 100% Dios, nunca deja de ser Dios mientras es totalmente humano. No es mitad y mitad, no, es absolutamente Dios y absolutamente 100% y 100%. ¿Cómo es eso? Y bueno, solo Dios, ¿no es cierto? Solo Dios puede hacer una cosa así. Pero el universo no se detuvo mientras Jesús caminó en la tierra. Siguió funcionando todo, siendo Él el que lo sustenta. Y Él es el que manifiesta y desmanifiesta, y sin embargo todo funcionó perfecto, aún Él estando en la tierra, dando vida, resucitando gente, curando, dando vista a los ciegos, oído a los sordos, permitiendo que hablaran los mudos, etcétera, etcétera, etcétera. Caminando sobre el agua, ¿no? Muy bien. Bueno, espero que podamos comprender un poquito más quién es Jesús, quién es el Verbo, por qué es la palabra, por qué toda la Biblia es palabra de Dios y la Biblia es Cristo, es Jesús. La Biblia es la palabra de Dios, es Jesús, ¿no es cierto? Entonces, para que podamos tener una idea un poquito así cuando se habla de Jesús, ¿quién es? ¿No? ¿Qué pruebas hay? Es interesante. Les dejo también un video de lo que se habla del Jesús histórico. Muchas veces se quiere eliminar la divinidad de Cristo bajándolo a alguien que caminaba por ahí. Bueno, les dejo un video sobre este tema del Jesús histórico para que no caigan en ese pensamiento básicamente erróneo, ¿no? Básicamente erróneo, pero se los dejo para que vean cuáles son las fundamentaciones de lo erróneo de ese pensamiento. Muy bien, les dejo algo para pensar. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.